Hoy quiero tratar el tema de las religiones, pero visto desde un enfoque de conciencia, un enfoque consciente. Y quiero empezar definiendo qué cosa es religión. Religión no es otra cosa más que el lazo que nos une esencialmente a cada uno de los seres humanos con nuestro creador, con el cosmos, con el universo, con Dios o como querramos llamarle. A través de la historia el ser humano ha pretendido buscar y encontrar su espiritualidad, o sea, esa relación, entender esa relación que tenemos con el todo, con el universo, del cual formamos parte intrínseca, pero ha encontrado en las religiones una forma de poder entender ese lazo, esa ligazón que nosotros tenemos con el todo. Sin embargo, no voy a hablar de ninguna religión específica con nombre propio, pero lo que quiero sí es hacer entender que muchas veces las religiones han dictado normas, paradigmas y creencias que han llevado al ser humano a crear una realidad artificial, una realidad basada en el miedo, basada en el castigo, basada en el pecado, y sin embargo todas esas palabras tienen un significado, es cierto, pero cuando vemos el significado o estos conceptos desde lo consciente, nosotros verdaderamente empezamos a entender cuál es el sentido que tienen, por ejemplo, los libros sagrados. Vamos a ver que el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita y otros libros, infinidad de libros que a través de los siglos han permanecido tratando de dar una información, ¿no? Una sabiduría, pero creo yo codificada, creo yo que son metáforas para que nosotros de una u otra manera podamos interpretar qué se ha querido decir. Pero si lo vemos desde el punto de vista personal, o tratamos de que esta información muy valedera, importantísima, sea interpretada desde afuera, o sea, sea interpretada por terceras personas, en este caso, por ejemplo, los curas, los pastores, los rabinos, u otro personaje que trata de repente con toda justicia o con toda su intención, tratar de dar un alcance mayor a todos estos libros que por haber sido escritos hace tantos siglos y ya por el hecho de que ha sido traducido en tantos idiomas, han creado pues una cierta forma de interpretar, y eso no está mal, salvo que haya algunos intereses de por medio, económicos, de poder contra otros o sobre otros seres humanos, cosa que ahí sí empieza el lado oscuro de todas estas religiones. Sin embargo, cuando estamos nosotros entrando o haciendo el viaje a la transformación, cada uno de nosotros, o sea, entramos a ese mundo extraordinario, es ese mundo en el que vemos todo en base a vivir el presente, o sea, vivir en conciencia permanente, una forma de vida. Todos estos libros, toda esta sabiduría se llega a interpretar de una manera valedera, o sea, se llega a saber la verdad. ¿Y por qué me atrevo a decir que uno llega a encontrar la verdad? Única y exclusivamente porque nosotros, al leer y al interpretar de acuerdo a nuestra propia intuición, empezamos a tener una ligazón, esta famosa religión, ¿no? Religarnos con esa interpretación. Si nosotros sintonizamos, o sea, sentimos una verdadera vibración positiva cuando leemos,
cualquier sabiduría, y entramos o sea, llegamos a la misma frecuencia, se podría decir. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros necesitamos para poder ejercer nuestra propia soberanía. No necesitamos terceras personas, no necesitamos gurús ni ningún líder espiritual. Creo que en estos tiempos de cambio es imprescindible tener conciencia de esto. Los soberanos de nuestra propia vida, los que realmente tenemos que crear nuestra propia realidad, somos cada uno de nosotros, teniendo como guía, el único guía que debemos tener es nuestra propia conciencia. Y ahí, como digo, vuelvo a repetir, ahí empezamos a ver no solamente las escrituras, no solamente la cuestión espiritual, sino todo orden de cosas, todo aspecto en la vida llega a tener un significado diferente. Es por eso que es cuando uno empieza a hacer este tránsito a la transformación, este viaje al cambio hacia la conciencia, del cual también yo soy un viajero, estoy en pleno viaje. Uno de los pasos primarios que debemos hacer es comenzar a cuestionarnos todo, a cuestionarnos hasta llegar al punto de cuestionarnos a nosotros mismos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras creencias. Justamente ahí entra el tema de las religiones. Tal vez las religiones desde su inicio trataron de hacer llegar de una u otra manera algún sabio o algún ser iluminado, ¿no? Con alguna misión específica de poder abrir la mente a los demás. Trató vía las religiones de dar un alcance mayor a mayor cantidad de seres humanos, y estamos hablando después de miles de años. Conocemos nombres específicos de sabios, de seres humanos iluminados que vinieron en algún momento a tratar de abrir la mente de los seres humanos y poder hacer un cambio, un viraje en la vida de la raza humana para poder vivir realmente en conciencia. Sin embargo, estas épocas de cambio tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que hacernos responsables de este cambio. Cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena, nuestro ladrillito, para poder hacer un edificio inmenso que no sea otra cosa que el que albergue la conciencia. La conciencia, que es la esencia, lo que nos religa a nosotros, cada uno de nosotros, con el universo, con el cosmos, con el todo. Cuando entramos a este mundo de la conciencia, a esta transformación, tenemos un concepto bien claro que cada uno va a interpretarlo a su manera, pero yo lo interpreto de esta manera. Nosotros somos parte del todo. O sea, cada uno de nosotros somos parte del todo. Con ese simple concepto, tal vez que sea tan sencillo de decir, nosotros somos todo, comenzamos a tener un concepto diferente de la misma religión, del mismo creador, de lo que nos religa, o sea, la esencia que nos religa, vuelvo a repetir, con ese universo, con esa conciencia universal. Por ejemplo, hay una herramienta que nosotros usamos cuando ya empezamos a hacer esta carrera, este viaje, mejor dicho, más que carrera, un viaje hacia la libertad espiritual. Y no hablemos de lo espiritual en base a lo religioso solamente, sino a un viaje de transformación consciente. Llegamos a darnos cuenta de que cada cosa que hacemos, cada palabra que decimos, cada acción que hacemos, cada emoción que tenemos y cada cosa
que nosotros podemos brindar hacia el exterior, hacia nuestro prójimo, por ejemplo, afecta de una u otra manera al todo, por ser parte de todo. Nosotros somos parte de todo, y por tener esa calidad de parte de todo, afectamos. Por eso, vivir en conciencia es pensar en positivo, hacer las cosas en positivo, pensar en positivo, hablar en positivo, amar de una manera incondicional, primero a nosotros mismos y seguidamente a todo lo que nos rodea, a todo. Y ahí viene también la interpretación de todo, porque démonos cuenta, si nosotros afectamos a alguien, a otro, a nuestro prójimo, de una u otra manera, con una palabra, con una crítica, o con un insulto, o con un golpe, o con una agresión de cualquier tipo que sea, si somos parte de todo, ese prójimo también soy yo. Entonces, yo me estoy afectando a mí mismo. Si yo hago un daño o causo algún efecto negativo en otro ser, por ejemplo a una planta o a un animal o cualquier cosa que ocupe un espacio en este mundo, el universo. Por ejemplo, este famoso, el efecto mariposa, ¿no? Que todo afecta en todo, realmente, ¿no? Entonces, cuando vivimos en este mundo extraordinario de la conciencia, tenemos presente, vivimos en presente y tenemos constantemente presente de que nosotros tenemos que ponernos al servicio de los demás para aportar positivamente a los demás. Y creo que esa es la esencia que ha tenido que ser el denominador común de toda religión. Primero, ayudar al ser humano a encontrarse a sí mismo. Y luego, después de eso, cada uno se va a dar cuenta que nosotros estamos acá con una misión. Y ese es otro video que pronto voy a hacer, la misión. Nosotros estamos acá por una misión, para cumplir una misión. Cualquiera que ésta sea, no hay como dije en otro video, nosotros somos únicos e irrepetibles. Y nuestra misión también tiene las mismas características. Es única e irrepetible. Ahí es donde la cuestión esta de competir con los demás, de las luchas de poder, ¿no? Los líderes, las jerarquías, todo esto terminan, se acaban, ya no tienen sentido. Sin embargo, las religiones muchas veces han tomado a la fe, muchas veces a la ignorancia que todo el mundo puede tener de una u otra manera, porque la ignorancia no es no se le puede decir a una persona ignorante como un insulto, porque a la final todos ignoramos algo. Entonces todos somos interdependientes. Este es el tema, el punto que tocamos en el video anterior. Entonces las religiones han tomado un papel protagónico, o hemos dejado que tomen un papel protagónico, en el sentido de que diseñan nuestra realidad. Y eso en realidad, valgan verdades, ha retrasado, me parece, la evolución individual de cada uno de los seres humanos. Sin embargo, con esto yo no quiero proponer que los que pertenecen a una denominación eclesiástica o pertenecen a una iglesia, cualquiera que ésta sea en el mundo, dejen de pertenecer. No se trata de eso. Se trata de entrar en ese mundo de la conciencia, ese mundo extraordinario de que lo imposible se haga posible, de lo ilimitado, de las capacidades extraordinarias del ser humano, que es lo natural, porque tal vez yo he dejado de decir una palabra que es sobrenatural. No creo que haya algo sobrenatural, porque todo es natural, de una u otra manera todo es natural. Lo extraordinario me parece más válida, ¿no? Porque lo ordinario es el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, esta sociedad competitiva, consumidora, muchas veces estresante, poco ligada a la naturaleza,
¿Por qué? Porque se piensa que es una pérdida de tiempo echarse o caminar descalzo sobre el pasto, sobre el gras, o abrazar un árbol. Parecería en esta sociedad que es algo que no tiene sentido, inútil, o que no tiene ningún provecho. Sin embargo, como les digo, ese es el mundo ordinario en el que vivimos. Cuando salimos de ese mundo ordinario y nos trasladamos al mundo extraordinario, o sea, las cosas, todo ese mundo que nosotros creamos en base a nuestra propia conciencia, en base a nuestra propia esencia, que es, ahí está la verdad. De nuevo, hace un rato comenté acerca de la verdad. La verdad la tenemos dentro de nosotros. Es cuestión de abrir esa puerta y poder entrar a ese mundo extraordinario. Ahí encontramos la verdad, encontramos nuestra verdadera realización vía la misión por la cual nosotros hemos venido a este mundo. Sin embargo, en el mundo extraordinario se piensa de que hemos venido simplemente pues a estudiar, a procrear, a trabajar, a pagar impuestos, y por último desaparecer de este mundo, lo que le llaman muerte, ¿no? Que tampoco es una palabra exacta. Entonces, para concluir, a las religiones hay que darle un nuevo papel. Tal vez tiene que tener un papel de asistencia, pero para que cada uno de los que integran esa iglesia, cualquiera que ésta sea en el mundo, encuentre su propio camino y no se vuelvan dependientes de la iglesia o de un libro o de lo que pueda decir determinado líder de determinada iglesia. Así han proliferado pues cientos de miles de sectas religiosas, de denominaciones eclesiásticas, y todo esto que se ha tergiversado realmente la religión, que es la relación íntima entre nosotros, cada uno de nosotros, con el todo. Y eso no se dice en las iglesias, ¿no? Eso se omite porque hay una verdad ahí que va a tener que salir en algún momento, y darle el verdadero valor a estas iglesias que no deberían ser otra cosa que asistentes para que cada uno de los seres humanos que profesan determinada religión pueden encontrar cada uno su propio camino. Es sencillo ponerse al servicio, las iglesias que se pongan al servicio de los demás, y el mismo, a lo que le dicen feligrés, pero tampoco me parece una palabra muy apropiada, y porque uno debe ser fiel única y exclusivamente a su propia conciencia primeramente. Además, cada integrante, vamos a decirlo mejor, cada integrante de esta iglesia, desde el más encumbrado líder hasta el que tiene, por ejemplo, un día en esa iglesia, debe comprometerse también a encontrar ese camino y así ponerse al servicio también de los demás. Es un poco complicado entender al inicio esto, pero cuando se llega a saber es un camino muy, muy sencillo de recorrer. Es largo, nadie dice que de un día para otro ya cambió todo, ¿no? Es todo un proceso, como todo. Ahí viene otro video que vamos a hacer acerca de la paciencia, la ciencia de la paz. La paz, ciencia, es interesante, también es un tema larguísimo. Entonces, los invito a los que, por ejemplo, los que no pertenecemos a una denominación eclesiástica, no somos integrantes de ninguna iglesia, recorrer ese camino, entrar a ese mundo, tratar de entrar, de salir de esa zona de seguridad, de esa área de seguridad en la que todo el mundo ordinario, ahí está, salir de ese mundo ordinario y llegar y comenzar a pisar de a pocos hay un tránsito ahí que es complicado, que todo lo tenemos que pasar de una u otra manera, pero todo cambio también viene consigo viene intrínsecamente también acompañado de un duelo, de una prueba o de un momento complicado, difícil, pero eso no lo tomemos como otra cosa como
maestros que vienen a enseñarnos a cómo realizarnos, cómo vivir realizados. ¿Y qué cosa es vivir realizados? Estar en contacto con la realidad. ¿Y quién crea la realidad? Cada uno de nosotros. En ese punto de vista, todos de una u otra manera creo que vamos a llegar a entender las cosas. Esa labor, este viaje es individual. Cada uno lleva su propio equipaje. Y hay equipaje también que nosotros debemos soltar. Miedos, dudas, complejos, creencias muchas veces en cosas que realmente no tienen sentido. Porque, por ejemplo, yo tengo una premisa. Tal vez la compartan ustedes. Y si no, bueno, igual también, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, las iglesias dicen tener fe en Dios. Pero la fe, ¿qué significa? La fe es una realidad futura que no se sabe, o sea, que uno tiene la seguridad que va a venir, pero no lo tienes presente, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno entiende la religión, o sea, la relación entre cada uno de nosotros con el todo, ya pasamos de ese ámbito de la fe a la conciencia, a la certeza de que como somos todos parte de ese todo, que es nuestra parte divina, nuestra divinidad, entonces no tenemos que tener fe porque nosotros tenemos el convencimiento, no tenemos que tener fe, no, más que fe, tener el convencimiento de que nosotros somos parte de ese todo. Indudable, o sea, llega un momento en el que la duda se destierra por completo. Ya no cabe, no tiene cabida dentro de nosotros. Es uno de las creencias, de los paradigmas, de los parámetros que nosotros debemos decir, bueno, hasta aquí llegaste, muchísimas gracias por tu servicio y dejarlo rezagado, ¿no? Así que los invito a que cada uno de nosotros, ya sea, por eso digo, ya sea que pertenezcan a una denominación religiosa o no, hacer ese viaje. Si los que pertenecen a una denominación religiosa, yo no en ningún momento voy a decirles que dejen esa iglesia, que es una mentira, no. Entrar en ese mundo extraordinario, comenzar a ver realmente, a entrar en conciencia, a que la intuición empiece a generar, porque la intuición no es otra cosa que esa influencia divina que maneja, no que maneja, sino que marca la pauta en la vida de cada uno de nosotros. Y viéndolo desde la intuición, viéndolo conscientemente, toda la sabiduría ancestral va a ser interpretada de una manera valedera, que va a ser un instrumento valiosísimo para cada uno de nosotros. Es increíble la manera como cambia todo el aspecto. Sigan profesando su propia religión, pero en base a una realidad que es la conciencia. Espero que el alcance que he querido dar en esta cuestión de la religión, que a veces es un poquito, no es fácil entender o no es fácil explicar esto, solamente es mi punto de vista, pero este tema de la religión es polémico, sin duda, pero analicémoslo, ni lo aceptemos de facto, ni lo rechacemos. Como todo en el mundo es equilibrio, pongamos este tema en el punto medio, en el punto exacto, en la balanza, y digamos qué es lo bueno y qué es lo provechoso y qué es lo que no es provechoso. Muchísimas gracias por ver este video. Espero muy pronto estar haciendo otros temas que también los tengo en lista, y que sea de provecho. Todos los videos que hago, lo hago porque quiero servir de una u otra manera a mi prójimo, porque creo que es una de las misiones que todos tenemos, no solamente yo, ¿no? Sino todos de una u otra manera tenemos que ponernos al servicio de los demás.
Y si con esta información puedo dar un alcance un poquito mayor a alguien, entonces esa misión se está cumpliendo. Yo les agradezco por ver el video, como digo, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.